Vox Comunicaciones. Proyecto apoyado por el programa Viraliza de Fomento a los Ríos. Bienvenidos a Impulsa los Ríos, un espacio que resalta la fuerza emprendedora de nuestra región. Aquí descubriremos historias de innovación, creatividad y transformación, porque creemos en el poder de las ideas, en el valor de quienes se atreven a innovar y en la importancia de visibilizar a quienes hacen la diferencia. Acompáñanos a conocer a emprendedores que están dejando huellas, impulsando el cambio y generando impacto en nuestra comunidad. Les aseguro que con la conversación del día de hoy se van a tentar con los productos que elaboran nuestros invitados, pero también les aseguro que se van a entusiasmar con esto de trabajar en comunidad, de tomar una decisión y de emprender, de tal vez desarrollar el sueño que tienen, pero no solos, porque tiene otro gusto, tiene otro sentido, tiene otro trabajo también. Es lo que hacen también nuestros invitados de esta jornada, pero no solo eso, porque también decidieron mantener la identidad cultural y que ahí uno decide transar o no al momento de emprender, ¿no? Los quiero invitar ya a que conversemos con nuestro invitado del día de hoy. Él es Freddy Quilaqueos, administrador agrícola, cooperativista de la comunidad mapuche Pillán Mapu de Maltehue y está ahí con nosotros. ¿Cómo está, Freddy? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Contento y con optimista de esta conversa. Ah, qué bueno. Ya veo además tu optimista. Estaba viendo toda la historia, el desarrollo que tienen y quiero adelantarles además que ya tienen premios con los productos que desarrollan, que quiero contarlos. Son quesos de cabra, pero 100% de leche de cabra. Tienen muchas variedades y ya vamos a hablar de aquello. Pero partamos un poco por el principio, Freddy. ¿Cómo fue este desafío de transformar el fondo en este proyecto comunitario? ¿Cómo toman esta decisión? ¿Y cómo fueron superando estas etapas? Bueno, este campo tiene una historia bastante particular y un poco larga. Comienza poco antes en el 99, 2000, cuando yo era un estudiante eh, liceano. Me empieza a llamar mucho la atención el tema de reivindicación de tierras. La verdad es que no lo entendía mucho primero y como que empecé a leer y a juntarme con mucha gente y me hizo mucho sentido el tema de reivindicación. Sobre todo ante algo tan injusto que es esta acusación constante de que vendieron las tierras y después reclaman para recuperarlas. Y eso no es así. La verdad que las comunidades que hemos logrado comprar tierras es porque hemos demostrado al Estado a través de un par de estudios jurídicos, antropológicos y social de que fuimos desposeídos de nuestras tierras por parte de organismos del Estado como son los conservadores de bienes raíces. Y eso, de cierta forma, la comunidad logra demostrar eso, porque que jurídicamente habíamos sido desposeídos por el conservador que es parte del Estado. Y yo comienzo trabajando con otra comunidad primero que algunos familiares en donde la verdad es que no me sentía a gusto porque yo esperaba que el día que lográramos reivindicar tierra, recuperar tierra, estas sean productivas. Ya. Por este típico malestar personal con respecto a escuchar siempre el mapuche flojo, ladrón, borracho y todo esto. Entonces como que, pucha, mi juventud fue un poquito rebelde en un colegio católico además. Eh, no sé por qué fui a estudiar a un colegio católico cuando de católico no tengo nada. De hecho no soy creyente. Y una de las cuestiones que me marcó siempre es que siempre no me gusta quedarme con las dudas. Entonces la reivindicación empezó por eso, porque tenía muchas dudas y empecé a consultarlas. Y luego también tenía muchas ganas de que sigamos a poder recuperar estas tierras, estas sean productivas y que mejoren primero la calidad de vida de nuestros socios, en este caso somos 14, pero que también sean un aporte a la economía regional y nacional, ¿ya? Y en esa otra comunidad la verdad es que no me sentía cómodo y no lo iba a lograr hacer con los socios que teníamos. Entonces eh, tomé la decisión de retirarme en muy buenos términos, pues éramos todos familiares. Y me quedó el bichito picando ahí con algunos otros primos y gente como más de mi edad, y mis papás, y unos tíos que eran como un poco más adultos que nosotros, pero gente joven que había tenido la posibilidad al menos de terminar cuarto medio, habían algunos estudiado técnicos agrícolas,
de poder entablar nuestro propio proceso de reivindicación y después poder hacer algo productivo con lo que lográramos recuperar. Pero Entonces tú ya esto habías nace. salido del colegio. Claro, sí, había salido del colegio 2 años. Ok, Y recién. en el 2005 nosotros constituimos esta nueva comunidad y Ya, comenzamos inmediatamente con el proceso de reivindicación, empezamos a hacer los estudios, a pedirle a la CONADI también que apurara un poco el tranco. Y de hecho fue irrisorio, porque nosotros, yo creo que somos una de las comunidades que menos tiempo ha demorado en, en constituirse y comprar un predio. Vía reivindicación, vía artículo 20 letra B. En ese tiempo fueron 2 años, un poquito más de 2 años. Nosotros nos constituimos en marzo del 2005, octubre del 2008 nosotros estábamos comprando tierras. De hecho, hubieron un par de noticias que hablaban de muchas cuestiones. Nos acusaron de muchas cuestiones por haber logrado esto tan pronto y además con un dirigente tan joven. Eh, y, y otro tema que en ese tiempo la CONADI pagó 1.900.000 por hectárea en este predio, y en ese tiempo era un disparate para lo que compraba la CONADI. La CONADI compraba predios de 500.000 pesos la hectárea, 700.000 pesos la hectárea. Y eso súmale que además esta comunidad hizo las cosas un poco al revés de lo que veía haciendo siempre, porque que era como que compraban los campos y como que los repartían y que cada uno viera de qué forma subsistía eran pequeños parceleros dentro de un predio reivindicado. Y justamente lo que nosotros no queríamos era eso, porque primero no queríamos un campo alternativo que lamentablemente lo que reivindicábamos nosotros es a orilla del lago Panguipulli, en la misma comuna. Por lo tanto, no sé, en ese tiempo la hectárea ya valía 250, 300 millones de pesos. No había ninguna posibilidad de que la CONADI la comprara, pero además tampoco había voluntad de los particulares de entregarla, que era lo más complejo. Entonces tuvimos que buscar un predio alternativo que está en la comuna de Los Lagos, 85 kilómetros distante entre la comunidad de origen y este predio nuevo. Y la primera decisión que tomamos cuando andábamos viendo el campo, porque buscamos 3 alternativas, es que ninguno de los comuneros iba a dejar su tierra ancestral. De hecho, yo tengo casa en Panguipulli y mis papás viven en Malchehue, en un trocito de tierra un poco más pequeño, 17 hectáreas para 14 familias. Eh, pero lo que sí íbamos a hacer con este nuevo predio, que en este caso era Manclaf, era cuidarlo, quererlo, pero finalmente entender de que no íbamos a abandonar las tierras que nuestros ancestros habían peleado para poder mantener. o ¿Ya? sea, Freddy, esta iba a ser como la oficina, por ponerle algún Esto, nombre. claro, de La, cierta la forma iba a ser la. residencia seguía la otra, claro. Exacto. Ya, En lo cultural, en el claro. cementerio, por ejemplo, todo eso está en Panguipulli. Y acá nosotros Sí. lo que hicimos es tratar de mejorar nuestra calidad de vida a través de un proyecto asociativo. ¿Ya? Eso es lo que se buscó con Manquelaz desde un principio, incluso desde antes de comprarlo, como te contaba. ¿Ya? Y cuando llega la posibilidad de comprar, y cuando ya veíamos más cerca la posibilidad de comprar el predio, la verdad es que los comuneros me pidieron de que haga una propuesta de cómo funcionaría. Y hicimos una propuesta agrícola fue como irrisorio porque considerábamos compra de maquinaria, vacas y un montón de cuestiones, pero sin tener un peso. Y tú sabes que la CONADI te compra un predio, pero te deja ahí a la buena de Dios. No. Nosotros, nuestro primer fondo que nos adjudicamos de la CONADI fueron 500.000 pesos. Ya, que así 500.000 pesos con 14 familias y 280 hectáreas. No, compramos una motosierra que todavía la tenemos, todavía funciona, y dos deudas. Eh, y, Espérame, y, ¿tú sabías lo que querían hacer? ¿Tenían un proyecto claro? ¿O dijiste, ahí vamos viendo? y teníamos un par de cosas un poco claras. Primero, que los íbamos a dedicar a la crianza de vacas, pero porque algo que habíamos hecho todos a menor escala, por supuesto, pero que sabíamos de eso. Entonces no nos íbamos a arriesgar con un negocio nuevo donde nadie sabía nada. O sea, estamos hablando de que era una comunidad, son comuneros que no tienen todas las herramientas que uno quisiera. Entonces habían hecho siempre trabajo como más tradicional. Por ejemplo, no íbamos a sembrar trigo cuando no teníamos los equipos ni toda. Entonces dijimos ya, démosle con vacas primero, porque es algo que relativamente lo sabemos manejar. Y nuestras primeras vacas fueron atalaje, que es como un hospedaje para vacas. No eran vacas propias nuestras porque llegamos con una mano adelante y una atrás. Yo llegué con colchones al suelo y de ahí empecé a formar con mi familia una casa. Y las primeras vacas las recibimos a talaje, que fueron como 60 vacas.
Y nosotros cobrábamos como la comida que se consumía las vacas, se la cobrábamos al cliente. Le cuidábamos las vacas y decíamos, al fin de mes ya tenéis 60 vacas y esto es la factura. Y fue complicado porque se cambia iniciación de actividades, nadie entendía una comunidad con iniciación de actividades, nos pasaban de una factura. En ese tiempo las facturas se timbraban de forma manual, tenías que ir con un talonario, ir a timbrar y nos pasaban de a una porque nadie entendía que una comunidad quisiera hacer todo distinto. Y así fuimos armando. Primero armamos las vacas con talaje para ordenar el campo primero, verlo bien, conocerlo. No lo conocíamos, no lo habíamos visto antes, lo vimos cuando lo íbamos a comprar. Eh, Ver dónde estaban las aguas, los cercos y ver todo. Y en eso se empezó a ordenar, a hacer una organización del campo, un ordenamiento predial que se le llama, y saber, mira, aquí podemos sacar agua para el riego, esto podemos regar, esto es necesario regarlo, acá podemos poner fruta si quieren. En ese tiempo pusimos frambuesa igual después. Y así fuimos armando. Y la lechería siempre quedó ahí como una de las ideas de los comuneros, que ellos siempre quisieron lechería y quesería, pero de vacas. Después, esa es otra historia cuando ya nos cambiamos a cabra. Pero siempre estuvo ahí, pero siempre dijimos, este campo no cumple estándares mínimos de fertilidad para poder hacer lechería. Entonces, lo primero que teníamos que enfocarnos en hacer este ordenamiento predial, luego ir mejorando niveles de fertilidad. eh, pero la meta era relativamente llegar a tener la lechería lo que quería. Entonces fuimos encadenando eh, fondos públicos con ADI, INDAP, comenzamos y también la ventaja que tenía el predio era que tenía plantaciones de eucalipto. Entonces, de cierta forma, cuando vimos eso, claro, no éramos muy partidarios de las plantaciones de eucalipto, pero también vimos una posibilidad de decir, ¿sabes qué? La podemos cosechar y hacer capitalizar para comprar cosas nuestras, pero también para apalancar recursos. O sea, me refiero a apalancar recursos en el sentido de, oye, necesitan un proyecto de 10 millones de pesos y nosotros podemos aportar 5. Entonces el proyecto ya no es de 10 millones, sino que es de 15 millones y compramos mayor cantidad. Y de cierta forma fue como la estrategia para poder competir con otras iniciativas, porque que también eran buenas, pero que no comprometían tanto aporte propio. Entonces nosotros dijimos, oye, la única forma que tenemos de competir con otros agricultores y otros emprendimientos es que nuestros aportes sean mayores para que cuando la gente que vea el proyecto diga, oye, aquí hay un compromiso de la comunidad de querer hacer las cosas distintas. Claro, ahí era nuestra vaquita y teníamos estas plantaciones que hicimos ley en Metro Roma los primeros años y la verdad es que con eso fuimos ordenando el campo. ¿Cuánto Y tiempo llegamos a pasa tener desde que 200 vacas. ya? Uy, ya, ¿cuánto tiempo pasa desde que van con todo este camino desde el inicio, empiezan a tomar decisiones, están con las vacas, hasta que en algún momento empiezan a decir, tenemos que cambiar y nos vamos a dedicar a trabajar ahora con cabras? ¿Cómo es ese paso? Fueron como 12, 14 años. Tuvimos con frambuesas igual, estuvimos exportando frambuesas a través de una empresa intermediaria, y la lechería seguía dándonos vueltas. Y hubieron 2, 3 cambios de directorio en donde yo dejé de ser presidente de la comunidad durante estos periodos, que duran 2 años, y era como el trabajo que siempre me encargaba de que teníamos que darle énfasis porque era también algo que habían pedido los comuneros. Porque uno como administrador propone, pero también uno tiene que ponerse a disposición de lo que dicen los demás socios. Entonces era como una tarea que estaba muy fija no solamente en la parte mía como administrador, sino que también de las personas que les tocó presidir la comunidad, sabían que hacer un objetivo. Y empezamos a armarla. Ya cuando ya empezamos a ordenar el campo, empezamos a mejorar la fertilidad, empezamos a armar la lechería, siempre pensando en vacas. Eh, y después de 12 años más o menos ya dijimos, ya, vamos con lechería de vacas, invertimos, controlamos unos fondos de INDAP, unos fondos de Corfo, paramos la lechería porque aprovechamos una infraestructura que tenía aproximadamente 80, 100 años, ocupamos solo la base, sacamos todo lo que era madera y construimos sobre esa base esa misma lechería. Y se terminó de construir la lechería y no teníamos la plata para comprar las vacas, entonces una de las posibilidades era vender las vacas de carne y comprar de leche, y ya estábamos en eso, cuando a mí igual me hacía mucho ruido de que escuchaba una lechería de vacas más en la región. La verdad es que no era para mí en lo personal no era muy motivante. Y además
también que justo en ese tiempo nosotros estábamos constituyendo una cooperativa que reunía a 3 comunidades mapuches que estábamos como en la misma parada de hacer productivo en otros predios y trabajarlo de forma comunitaria. Ah, Y las espérame, otras 2 y comunidades, ahí ya no eran 14, digamos, ¿cuántos eran? Más o menos. claro, ahí tenéis que sumarle que una comunidad tiene alrededor de 12 familias y la otra 15 familias más. Entonces ya estábamos hablando de 40 y tantas familias detrás de un proyecto más grande. Y 3 predios que se habían reivindicado. Entonces, cuando empezamos a conversar con ellos, ya veníamos del proceso de reivindicación, nos conocíamos mucho, de armar esta cooperativa. La idea no era competir entre nosotros, porque ya había una quesería de una comunidad funcionando que hacía queso de vaca, que era a pequeña escala, y si nosotros entrábamos con un relato relativamente similar y con todo esto, íbamos a competir entre nosotros. Entonces ahí es que yo hablo con Valeria, que hoy día es la maestra quesera y que en ese tiempo era presidenta de la comunidad, y yo le dije, pucha, y yo le digo gorda de cariño a mi hermana, le digo, ¿sabes qué, gorda? Tengo esta idea. Tengo esta idea, ¿sabes qué? Quiero buscar otra alternativa, no quiero queso de, de vaca, quiero ver la alternativa del queso de oveja de cabra. Pucha, me quedó mirando y me dijo así como, puta, tú y tus locuras, pues me dijo, pero también me gusta la idea y, y se lo planteamos a la comunidad. Y la comunidad me dio 6 meses para entregar una propuesta y salir a ver realidad. Y en ese momento también nosotros teníamos una asesoría de INDAP que se llama PAE, que es como programa de asistencia económica para empresas campesinas. Y en esa había un médico veterinario, gerente de una empresa que era el que nos prestaba la asesoría, y a él le encantó la idea. Le encantó la idea, yo le dije, quiero hacer algo distinto, me preocupa mucho el tema del agua con las lecherías de vaca, y lo otro es que mi socio, tengo un socio que tiene lechería y no quiero ser desleal con el socio de competir. Y ya me dijo, busquemos alternativa. Y ahí conocimos un par de realidades acá en el sur, un par de queserías donde la colega Catrina, en Purranque, Porte Alto, donde la de Cabras, en Frutillar, y otro señor también ahí en Frutillar. Y fuimos a ver eh, dos crianzas de cabras en el norte, una en Lampa, que es el señor Cabello, donde compramos genética, y, y había un colegio en Chimbarongo. Y ahí fuimos nos inscribimos con este asesor, con este veterinario que era de la empresa que te contaba. Nos inscribimos en una jornada de capacitación caprina que había. Fue lo primero que escuchamos de caprino, fue la primera vez que fuimos a una actividad para caprino. Y de ahí comenzó. Compramos 13 cabras primero y de ahí no hemos parado. Hoy día tenemos alrededor de 120 cabritas que están Mira. preparándose para ordeñar. Sí, sí. O sea, además todo se fue dando, además de tu intuición, de encontrarte con este veterinario que te dice, sí, muy buena idea, de seguir además lo que pensabas con respecto al recurso agua, que de verdad, comparándolo, es mucha la diferencia. Aprovechemos de contar, Freddy, por ejemplo, cuál es la diferencia entre una lechería de ovejas y de vaca para quienes no tienen idea, para quienes están en la ciudad viéndonos. Mira, nosotros hemos calculado que estamos del orden del 15 al 20% de consumo de agua versus una lechería de vaca. Ese es el consumo, y bueno, y a eso hay que sumarle el consumo animal, que las cabras toman harto menos vacas que tienen menos agua que las vacas. Entonces yo creo que el promedio no debe ser más de un 20%. En la quesería, lamentablemente, estamos trabajando para mejorar eso, pero las queserías en general tienen alto consumo de agua, pero da lo mismo si es vaca o cabra, porque es parte del proceso. Pero lo que es... Sí, pues sí, claro, sí. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es que, por ejemplo, para el tema del agua, reducir al máximo el consumo de combustibles para calentarla. Entonces, a la caldera de la pausterizadora le incorporamos un sistema de que rote el agua ahí mismo, la misma temperatura la aprovechemos nosotros para poder sacar agua caliente para los trabajos. Entonces, hemos tratado de hacer varias cositas que hay innovadoras que nos permitan, una, reducir lo que más se pueda en el consumo de agua, pero también reducir el consumo energético, por electricidad o, o petróleo en el caso de la caldera. ¿Cómo van sumando esta tecnología, estas innovaciones? Porque tienen varias. ¿Cómo van tomando? ¿Cómo las conoces además?
Pucha, yo soy un agradecido de la vida. Eh, Siento de que mi personalidad de cierta forma en algunas partes incomoda mucho, pero en otras gusta y he tenido la posibilidad de estar fuera del país, de ir a aprender, de representar al campesinado. Estuve en Brasil, donde vi una realidad completamente distinta a la nuestra, porque faltan muchos avances en la zona norte de Brasil, y uno cuando sale, además de pasarlo bien y de ir a conocer, tiene que traer muchas cosas, tomar, anotarlas en un apunte y no olvidarse. Pero también tuve la posibilidad de ver una realidad completamente distinta. Estuve en Israel también, también representando agricultura familiar campesina y donde tuve mucha innovación, mucha tecnología y cosas que cuando yo fui, 2019, 2020 creo que fue, eh, claro, uno no las veía poder tenerlas a tan corto plazo, pero las cosas van bajando, los tiempos pasan y van teniendo mejor acceso. Y eso es lo que hemos tratado de aprovechar de tener acá, pues, de incorporar. Eh, pero yo creo que de fondo es porque también la comunidad tiene un compromiso medioambiental enorme. Entonces, una de las preocupaciones que tenemos como comunidad con respecto al tema de eh, disminuir el bosque exótico, poner bosque nativo y ese bosque nativo que no sea productivo, sino que sea realmente como una reserva y no siempre, o sea, yo sé que en el caso de la administración y de todo lo que tenga que ver con negocios siempre nos enseñan a tratar de que cada milímetro de tierra sea productiva, pero también nosotros entendemos de que hay lugares que no necesariamente tienen que tener una productividad económica, sino que tienen que ver un resguardo para los que vienen, para el medio ambiente, y eso de cierta forma, está bien, no te llena la cuenta corriente, pero sí te llena el corazón, porque te permite proyectar esto. No ha sido fácil, sin duda, somos 14 familias, generar utilidades para 14 no es lo mismo que generar solo para uno, pero también tenemos esa convicción, pues, de que esto que se nos entregó, que no era lo nuestro, que no era lo que nosotros reivindicábamos, pero tenemos que mirarlo, tenemos que quererlo como que sí hubiera sido de nuestros ancestros. Porque aquí también hubo gente que probablemente perdió la tierra de una forma similar o peor o mejor que lo que se hizo en Panguipulli, y a eso hay que guardarle respeto, pues. Entonces, se hace pensando en las cosas, como te digo, no solamente en una tablilla de Excel para ver cuánto podéis vender, sino que qué es lo que va a quedar, qué le va a quedar a mi hija, a mi hijo, qué va a quedar para mi sobrino, y todo se hace pensando en eso, se conversa mucho, la comunidad eh, tiene esa posibilidad de, como somos todos familiares, tenemos la posibilidad de primero, Minecraft sí es súper importante, lo vamos a conversar, pero también Minecraft tiene que tener esa posibilidad de quedar fuera de las conversas que son familiares y que tienen que ver con ideales más propios, y no solamente mirarlo desde, oye, yo soy socio y tengo tal participación en este negocio. Entonces, Minecraft yo creo que es como una mezcla de, claro, una parte del negocio, pero lo otro también, eh, de cierta forma, la esperanza que abrazamos todos de que nuestro futuro o nuestras nuevas generaciones tengan un espacio mejor donde desarrollarse que el que no tuvimos nosotros, que puedan ir a la universidad. Yo fui la primera generación que fue a la universidad de mi comunidad, el primero, y hoy día hay varios chicos que ya han logrado salir de eso y sin duda que eso nos llena de orgullo y nos dice las cosas se pueden hacer bien siempre. No, y sobre todo que quede el lugar, que es al revés de lo que está pasando en gran parte del mundo, que se logra un desarrollo, pero no se piensa en la tierra, en el entorno y se va destruyendo, en vez de seguir manteniendo o preservando. Y está claro que ustedes tienen eso como base. Freddy, aparte de esto que me contabas del sistema para calentar el agua, ¿qué otro tipo de innovación tienen? O sea, nosotros fuimos en 2017, 2018, fuimos el primer pivote central de riego en tierra mapuche en todo el país. Y además el primer pivote central también instalado por INDAP. INDAP ha hecho un tremendo aporte, sobre todo en tecnificación de riego, pero no habíamos podido instalar un pivote, porque a nosotros se nos ocurrió y ahí agradecemos también mucho la gestión del encargado de riego porque él también nos dio luces de que lo podíamos hacer, po. Y eso significa mejor distribución del agua, poder tener requerimientos mejores,
no perder tanta agua. Pero además que tú puedes poner distintos cultivos, tanto de praderas como también, no sé, papas, zanahoria, lo que quisieras poner debajo. Nosotros no hemos incursionado en eso, pero sin duda en algún momento si se llegara a hacer, está la infraestructura para hacerlo. Y a eso después le hemos incorporado paneles solares para reducir costo energético. Hoy día estamos presentando 2 propuestas también para energía renovable para nuestra planta eh, quesera. Entonces, como que se ha tratado de incorporar bien. Si bien no lo hemos hecho antes por un tema de costo, yo considero que todavía es una solución cara, que uno pudiera aprovecharla mejor, como plantar más árboles en vez de llenarnos de plástico, porque finalmente hoy día si tú no tienes el resguardo o el cuidado suficiente, los paneles solares también se transforman en basura tecnológica en 2, 3 años, y eso no es la idea. Entonces tiene que ser una inversión que realmente valga la pena, que digas, oye, voy a reducir tanto, pero en 10 años, ¿qué voy a hacer con, por ejemplo, con las baterías, o qué voy a hacer con estos paneles que es su vida útil? Entonces, como que de cierta forma muchos han caído en esto de la innovación solamente poniendo paneles, y tú ves que está lleno de paneles, pero realmente están teniendo, porque para atrás, claro, te dicen que es amigable, pero producirlo no es tan amigable. Eh, entonces ahí hay que tener un cierto resguardo, si que realmente se justifica o no esto. O puedes hacer otras muchas cosas, y a lo mejor que no se gaste tantos recursos y que tenga mejores resultados. Nombrabas por ahí a INDAP. ¿Cuál ha sido el aporte de INDAP, de Corfo también, por ejemplo, en todo lo que están haciendo? Los nombraste varias veces, la CONADI. Pucha, yo siento de que nosotros como comunidad no tenemos acceso a la banca. Por ley nosotros no podemos hipotecar estas tierras que se nos entregó durante 25 años. De cierta forma, para muchos es negativo. Yo siento que tiene pro y contra. Por supuesto que endeudarse con la banca siempre es un riesgo, sobre todo si no manejáis los negocios. Nosotros, evidentemente, no tenemos todas las herramientas. Yo no me puedo comparar con un administrador no sé, de un fondo de no sé cuántas hectáreas que tiene todas las herramientas. Nosotros no las tenemos. Entonces, es muy arriesgado tomar un negocio con la banca y te diga, ¿sabes qué? Me voy a llevar la mitad del campo porque no fuiste capaz de pagar. Y ahí es donde entra uno y dice, ¿sabes qué? Primero, INDAP tiene la posibilidad de, claro, lleva un subsidio para proyectos, pero también tiene la posibilidad de crédito. Y esa es una muy buena posibilidad. Nosotros tomamos un crédito, o sea, lo fuimos pausadamente hasta llegar hasta un crédito de 100 millones, que fue el crédito más alto que entregó INDAP en ese momento. Hoy día ya pasó esa barrera. Pero servimos de punta de lanza para abrir el camino para que otras empresas puedan llegar a ese nivel de financiamiento, que es súper importante, que ya te permite construir algo de verdad que va a tener resultados. Porque si tú inviertes 2 millones, vas a construir a lo mejor un par de ventanas, pero no vas a construir toda la infraestructura que necesitas por una quesería. Y lo otro que nosotros avanzamos con ello, y eso permitió que nosotros mejoráramos nuestro nivel de venta. Por lo tanto, que es una pelea que hemos discutido siempre con Corfo. Salir de INDAP, que te pide, no sé, ventas de 20 millones de pesos, por ejemplo, anuales, y Corfo te dice, ya, pero para mí tienes que traer 90 millones de pesos. Ese eslabón es muy largo. Entre 20 millones y 90 millones es mucha la diferencia. Es un intermedio, claro. Y ahí hay que buscar esa alternativa. Y de cierta forma, lo que hemos hecho con Corfo es pedir que para mujeres y para indígenas ellos bajen esta posibilidad un poquito, y que INDAP agrande esta posibilidad. Entonces el labor se hace más corto, y lo que hemos aprovechado nosotros, porque si no, no hubiera dado. Pero ahora, en los últimos 3, 4 años, nosotros ya estamos cumpliendo sin pedir este resguardo. Ya hemos llegado a las ventas mínimas que nos pide Corfo, al menos hemos pasado un poquito, y eso sin duda nos llena de orgullo, pero nos sigue dejando diciendo, oye, ¿sabes qué? Nosotros lo hemos logrado, pero hay un montón que no lo ha podido lograr. Pues entonces, yo creo que ahí falta el mecanismo. Eh, lo que yo entiendo de los servicios públicos es que tú debieras ir avanzando eslabón por eslabón. Comenzar con, no sé, hay mucha gente que empieza con FOSI, que son como ayudas sociales, y como que para que a ti se te prenda la ampolletita de lo que quieres ser. Y después vas avanzando, Cercotec, INDAP en el caso de los agricultores, CONAVI en el caso de los indígenas, y hasta llegar a Corfo, que es como ya lo más grande, y puedes presentar proyectos de innovación y todo lo que quieras. Pero ahí hay un eslabón de ventas que es bastante complejo. Entonces yo creo que hay que mejorarlo, pero sin duda los servicios públicos son una herramienta
esencial para cualquier empresa, sea indígena o no sea indígena, y hay mucha gente que aprovecha de estos instrumentos y que no los muestran, porque finalmente caemos en este discurso como que menos Estado, pero la verdad es que cuando realmente tú dices en que gasta plata el Estado, sí, oye, los mismos que reclaman menos Estado son los que están postulando año tras año a sus fondos. Yo creo que en eso nosotros nunca hemos caído en esto de desmentir y agradecer a quienes se la han jugado. En distintas administraciones han pasado ya distintos gobiernos de distintas tendencias y hemos logrado avanzar. Lamentablemente con INDAP en nuestros últimos 8 años no, nos quedamos un poco fuera, pero entendemos también que es parte del proceso. Si al final eh, uno sabe que también tiene que ir dejando espacio para otros y si lo que nosotros hicimos en aquel momento con ellos sirvió para que a otros se les haga más fácil, felices también. No, Claro. no hay problema, no tenemos Freddy, problema. estaba viendo los productos y detrás de toda esta historia que me vas contando, uno se da cuenta de la evolución, porque uno empieza, por ejemplo, a ver las redes sociales, la página web, dice productos. Y yo al menos me imaginaba que iba a ingresar y me iba a encontrar con el típico queso de cabra, pero ustedes tienen un desarrollo que ha ido un poco más allá. Hay queso de cabra con orégano, hay una presentación que tiene 3 tipos de queso, como listo para cuando uno quiere un picoteo o algo. Sí. Eh, eso siempre está como pensando lo que ustedes hacen, en ir un poco más allá. Yo creo que una de las cosas que no me gusta a mí usar mucho el término innovación porque siento que uno arriesga mucho cuando dices innovación. Y te lo pongo como ejemplo. Yo creo que la persona que innova tiene mucho riesgo porque tiene que dedicarle mucho tiempo, tiene que dedicarle muchos recursos. Y tú presentas un producto innovador y te lo copian al tiro. Te lo roban, lo mejoran y tu innovación quedó todo tu tiempo y se lo llevó otro. Entonces no me gusta mucho. Pero yo siento que sí, eh, pucha, que el cliente o a la persona que quiera ver tu producto, tienes que llevarle que vea cuestiones distintas. Ahora, no es tan distinto, sí es verdad, pero entregarle una mayor variedad. La idea mía es, por ejemplo, nosotros el desafío es que la gente del sur consuma el queso de cabra. No vamos a reemplazar el queso de vaca, porque la gente el queso de vaca lo come todos los días al desayuno y no podemos competir con eso por un tema de costos y por un tema. Pero sí necesitamos que ese cliente empiece a decir: "Oye, ¿sabes qué? Ese sabor intenso que yo tuve una mala experiencia en el norte, lo cambiemos por un queso súper, más suave, más palatable y todo lo que busca". Entonces, lo que buscamos finalmente cuando vamos a la feria es que el cliente no solamente se lleve un tipo de queso, ojalá pruebe. Entonces, si le gustan los quesos como muy suaves y tiene miedo a este cambio del de vaca al de cabra, bueno, un maduro o que sea un fresco y un semimaduro son quesos que no son tan invasivos, que tú los puedes meter mucho con mermelada, con ensalada y después vais con quesos. Tuvimos un queso hasta 16 meses de maduración, que era como un tipo parmesano, un queso muy maduro, y ya un sabor más intenso que a mucha gente le gusta. Dice, inclusive querían que sea mucho más intenso, y ahí también hay una puerta abierta también para poder hacer otras variedades, como queso azul de cabra. En fin, tú puedes hacer un montón de cosas, pero lo importante es que tú identifiques bien hacia dónde quieres llegar. Nosotros en general queremos que sea un queso de consumo más masivo, no solamente por un tema de que se compre el queso, sino que entendiendo también que hay mucha gente con problemas de alergia alimentaria. Y es que también es una de las cosas que nos motivó a llevar adelante este proyecto, porque que buscar una alternativa, por ejemplo, de leche para niños alérgicos, tener leche a disposición a un precio razonable, también es una de las cosas que nos motiva. Ayúdame que nos queda poco tiempo, pero te quiero preguntar, ¿cuál ha sido el aporte de este emprendimiento a las familias que están detrás? ¿Cómo les ha cambiado? No solo desde lo económico, sino también desde lo social. Yo creo que de cierta forma que sientan orgullo ellos de ser parte de algo que nació de la nada, que nació como una idea, a algo que un día tú lo puedes ver en redes sociales, en páginas web, en noticieros. Hay un, regálame un minutito. Hay una cuestión que para mí fue súper importante y que marcó un quiebre. Nosotros cuando llegamos acá o cuando estábamos en Panguipulli, en algunos inviernos que eran más crudos, teníamos que pedir ayuda a las autoridades para concentrados y para fardos para nuestros animales.
para los incendios que hubieron en la zona central. Nosotros fuimos uno de los primeros que despachamos camiones con comida nuestra para ayudar a nuestros colegas. Entonces tú te das cuenta de que si a ti te entregan herramientas, si a una comunidad mapuche le entregan herramientas, sí puede ser un aporte. Y no solamente en lo económico de cuánto vende, sino que también en todo lo que tenga que ver con este tipo de cosas que estamos, que cada vez estamos más, lamentablemente estamos más complicados. El incendio es un tema de año tras año. Y que de eso se puede aportar, para mí, sin duda, marcó un quiebre en lo que veníamos haciendo. Y sabes que sí lo estamos haciendo bien. Esto confirma que lo estamos haciendo bien. No solamente lo confirma mi cartera tributaria que me dice subir las ventas, sino que también que se reconozca que la comunidad trata de aportar lo que más puede los socios. Y yo siento que los comuneros, cuando ven eso, se enorgullecen, se llenan de orgullo. Y lo que es más importante aún, es que yo siento que mi hija y mi sobrino ya no van a estar con esta tortura durante su educación, que le digan, ¿sabes qué? Las comunidades o tu familia son flojos o ladrones. Y ellos van a decir, ¿sabes qué? Mira, nosotros tenemos esto, y yo soy familiar de esto. Y eso en lo particular yo siento que es algo que a mí me hubiera encantado tener en mi juventud, tener las posibilidades que hoy día ellos puedan tener. Y eso siento que es un aporte enorme en lo social. Mira, qué lindo. Y le diste además la vuelta al destino. La última pregunta, y es algo que mencionaste, que no te gusta mucho porque implica harto trabajo, pero durante todo este relato de la historia hay innovación detrás de cada una de las acciones y las decisiones que has tomado. Yo te quiero preguntar, ¿qué es para ti, para Freddy Quilaqueo, innovar? ¿Qué significa? Hacer las cosas mejor, hacer las cosas mejor. Eh, y las cosas mejor significan muchos factores. Reducir el consumo de agua, que lo hemos conversado. Tener un producto de calidad, de alta calidad, a un precio eh, que cualquier persona lo puede consumir, que también es un desafío. Muchas veces vemos en estas charlas de emprendimiento de buscar nichos o de llegar a la hotelería, a los 5 estrellas o exportar. Y hemos descuidado mucho a gran parte de nuestra población, nuestros compatriotas que lo están pasando mal de repente económicamente y que tienen también derecho a consumir alimentos de buena calidad y a un precio que les acomode. Yo no digo que se regalen las cosas porque todo hay un trabajo detrás, pero sí siento de que cuando a nosotros nos entregan herramientas, sea subsidio y todo esto, tenemos un deber también de decir, ¿sabes qué? Esto me salió más barato a mí porque a mí me subsidiaron. Y como desde antes decía que hay empresas que desconocen cuando les dan, también deberían considerarlo cuando le ponen precio o suben de precio a sus productos. ¿Y sabes qué? Pucha, a mí no me costó tanto, no saqué todo de mi bolsillo, por lo tanto yo también puedo hacer un aporte a la economía. Yo siento mucho y lamento mucho de que se descuide el mayor porcentaje de población apuntando solo al nicho. Yo creo que soy un convencido de que también es el desafío en que produzcamos alimentos de muy buena calidad, tratando de bajar precios, incorporando tecnología, reduciendo los costos energéticos con paneles solares, por ejemplo, pero que eso le permita a una persona que, no sé, una mamá que trabaje con el sueldo mínimo y que su bebé salió alérgico a la leche de vaca, que ella pueda tener acceso a esto. Siento que eso también es innovar. Hacia allá tenemos que buscar, no solamente apuntar a nichos. Los nichos mandan a buscar queso a Francia si quieren y lo pueden pagar sin ningún problema. Pero vemos muchos que no podemos tener acceso a eso. Y eso es el desafío también, que ojalá mucha gente también lo tome. Es decir, ¿sabes qué? Yo voy a producir alimentos, yo voy a producir servicios, yo voy a producir productos del que sea, de calidad, cumpliendo con todos los sanitarios, pero además mi desafío va a ser bajar los costos de eso, para poder ser no solamente competitivo, sino que permita realmente que un gran porcentaje de la población tenga acceso a ese producto. Me sumo a la tranquilidad y al agradecimiento que van a tener todas las generaciones que vienen de ustedes en adelante, con esta tranquilidad de sacarse ese letrero que tú nos decías, el mapuche es flojo, no trabaja, Sí. no quiere producir. Yo creo que van a pasar muchas generaciones gracias al trabajo que ustedes están haciendo. Espero que se sumen también, por supuesto. Y desde el alma te agradezco la conversación que hemos tenido en el día de hoy. Me voy a encargar de que mis próximos amigos que vayan ahí a la zona me traigan el queso y te voy a escribir
para contarte que lo estoy probando. Te mando un abrazo y que estés muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.